y bueno, estamos con una señora que es también amiga ya de la casa desde hace mucho tiempo, a la que veneramos y bueno, sabemos de su capacidad, de su integridad. Ella fue juez y ministra de la niñez y adolescencia en el Poder Judicial, abogada, licenciada en diplomacia, con un curso de doctorado en ciencias jurídicas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También fue Miss Paraguay. Aquí la doctora Mercedes Brites Sullo de Busó. Hola Bruno, para vos y toda... Qué linda estás hoy, che. Ay, gracias. O sea que a mí me encanta recibir piropos. No, hace rato no estaba viniendo y me gusta a mí acentuar de que esta doctora, esta señora, no solamente es inteligente, sino también es bella por dentro y por fuera. Y nos representó a todos los paraguayos como Miss Paraguay cuando corría el año, me corregís, 1970. Fue la Miss Paraguay en 1970. Bueno, y en el plano profesional te abocaste a llegar a máximos estrados en el mundo judicial, digamos, ¿verdad? De la abogacía, obviamente. Y en esos escalones, en esos niveles, uno tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, la integridad también. Claro. ¿Qué es la integridad para un político, una persona que está manejando puestos claves importantes dentro del mundo nacional, es digamos? Sinónimo a coherencia de vida. No solamente en el caso del magistrado, ¿verdad? No solamente debe ser con mucho conocimiento, sino que tiene que tener la valentía de firmar las resoluciones, no estar pendiente de conservar su silla como muchos, ¿verdad? Eso es la integridad. Y en lo político, acá por ejemplo que te traje este artículo, yo no veo que haya candidatos a presidente que tengan una integridad. No son coherentes, no tienen ética. Falta la ética ahí. Ahí hay falta de ética. Por ejemplo... Este es el editorial del 11 de octubre de ABC Color. Estafadores de la voluntad popular, dice. Y se refiere a políticos de todos los colores acá, ¿verdad? Cita, por ejemplo, bueno, comenzando por el intendente Nenecho. Por ejemplo, acá, que es el resumen, ¿verdad? Sí. Del editorial. A ver, ayúdame con eso. Bueno, ahí, en el resumen. De lo que fue ese día. El editorial del 11 de octubre. Sí. Hoy es el 27 de octubre. Estafadores de la voluntad popular. El 10 de octubre del 2021 fueron electos 261 intendentes y 2.781 concejales municipales en toda la República, ¿verdad? Para que ejerzan durante 4 años sus respectivos cargos que asumieron el 9 de diciembre del mismo año. Hablamos del 2021. Hoy al menos 22 de los primeros y 16 de los segundos competirán en las elecciones internas del próximo 18 de diciembre para ser candidatos a legislador, a gobernador o a concejal departamental en los comicios generales del 23 de abril del 2023. Así engañaron miserablemente a sus electores, que les confiaron un cargo electivo, mejor dicho, un cargo electivo, para que lo ocupen durante el lapso referido y no para que lo hayan abandonado de hecho desde ya hace varios meses para trabajar por sus próximas candidaturas.
Bueno, ahí lo que se refiere muy es... interesante todo esto, porque eso es lo que ayer ahí hablábamos. no hay ética. Claro, ahí no hay ética. No, entonces, ¿cómo yo podría votar, por ejemplo, como presidente por un Sebastián Villarejo? Si él se candidató y yo y mi familia hemos votado por él para las municipales como concejal, a los 2 años se mete en campaña sin renunciar a la concejalía de la capital, en campaña para diputado por la capital. Ingresó como diputado y abandonó la ciudad de Asunción en el estado en que se encuentra, porque nos engañó a los ciudadanos que hemos votado, ¿verdad? Por él o por otros que han votado. Nosotros teníamos confianza. Entonces, ¿yo cómo puedo volver a confiar en una persona que ha dejado, vos sabés lo que es la ciudad? Si yo me candidato para un cargo... ¿Qué? ¿Un cargo político? Sí. De la ciudad de Asunción, ser concejal de la ciudad de Asunción. La ciudad de Asunción está hecha pelota. Te voy a decir con todas las letras. Sí. Entonces nosotros necesitamos que ellos mojen la camiseta. No que en la mitad del periodo tiren la toalla y haciendo uso del sueldo, porque no perdieron su sueldo, entonces ellos están en campaña y descuidan su trabajo que nosotros le pagamos como contribuyente. O sea, sin renunciar inclusive. Sin renunciar. Eso es. ¿Y qué pasa si renunciaban? Y si renunciaban, bueno, ya dejaba de percibir el sueldo. Y a otra cosa mariposa. Y se dedicaba a eso, ¿verdad? A la campaña. Pero inclusive así es son estafadores de la voluntad popular. Y esto es lo que dice el editorial del 11 de octubre de ABC Color. Y es más... Pero acá señalan a otros también. Claro, el caso de Martín Arévalo, Hugo Ramírez, Tony Apuril. Bueno, me parece, etcétera. No quiero pecar porque no sé, ¿verdad? Uno de ellos, no sé si es Apuril, es el que le tenía como suplente a su esposa. Entonces, él salió, ingresó al Senado y quedó la esposa como en la consejería municipal. Eso no se hace. Para mí, yo te voy a decir, yo elegí mi suplente. ¿Quién es tu suplente? Bueno, y es una persona hecha y derecha. Todavía no estamos entrando en ese terreno porque la doctora Mercedes Brites de Busso, ella se candidata a diputada por Capital, opción 1, por el partido Libertad y República, que es el primer partido libertario que lidera Víctor Pavón. Ahora sí, entonces Mercedes Brites de Busso quiere también, así como el profe Batata, estar ahí en la nueva Cámara de Diputados a partir de abril del 2023. Ella, así mismo, ella por Capital, persiguiendo la diputación, opción 1 por Libertad y República, primer partido libertario. Ahora sí, a ver, ¿por qué decidiste por la diputación, digamos? Bueno, mira, te quiero señalar algo. Para que una patria sea libre y soberana, nosotros tenemos que invertir y apostar, formar e informar desde la más tierna infancia al ciudadano paraguayo, que es la franja etaria más grande, mayor que tenemos, el capital humano acá en Paraguay. Sí, por supuesto. Si nosotros no invertimos en ellos, ellos no se ¿Quién lo va a hacer? Ellos no se van a parar sobre sus dos piernas y van a tomar decisiones, van a defender su dignidad, su cultura, su bandera, ser el orgullo de ser paraguayo. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Y a quién nos compete? Yo sé que yo no tengo el voto de los niños. Sin embargo, yo voy a apostar por esa franja etaria. Y por la tercera edad, que está también venida menos, dejada de lado. Está totalmente dejada de lado, porque no le actualizan
si algunos de la tercera edad, algunos mayores, tienen un ingreso, alguna jubilación, no se le actualiza. Eso significa que si se jubilaron con 700.000 guaraníes, van a seguir percibiendo 700.000 guaraníes. Secula seculorum. Entonces, se está violando la Constitución Nacional. Pero eso que dijiste de integridad, ¿hasta dónde llega eso? ¿Cómo se analiza lo de ser probo e íntegro? Porque de ahí parte toda la apetencia que uno pueda tener para llegar a cargos públicos eso importantes. Vos cultivas en tu familia. Los valores, eso no te va a enseñar la escuela. No, la escuela te tiene que enseñar geografía, historia, instrucción. Los valores te aprenden en la casa. En la casa vos aprendes. Cuando tu papá te dice, diste tu palabra y la vas a cumplir, y vas a ser responsable de tus errores o de tu éxito. Claro. Entonces, qué bueno eso. Ese es el resumen. Responsable de tus errores y de tus éxitos. Porque tus éxitos a veces, mantenerte en la gloria, como nuestro presidente, que dio un golpe favorable al EPP y en menos de 24 horas ya decayó su éxito. No es fácil mantenerse. ¿Cómo vos analizar esto? Te estaba por preguntar eso desde, sí, sabía que me ibas a preguntar. Desde la perspectiva ya te adivino. De juez o de ministra de la niñez y adolescencia, porque toda esta gente del EPP es gente joven también, muy ¿verdad? joven, muy joven. Eso estuvo mal, y la reacción de este nuevo, en ese momento, ministro de Justicia, seguramente le tomó esto de sorpresa. ¿Actuó el bien o actuó mal? ¿O los derechos humanos se contemplan también para los criminales? ¿Cómo viene la cosa? El tema de los derechos humanos es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Acércate, sí. Pero te voy a decir. O 2040 ahora ya. Ahora sí, se extendió. Bueno, tenemos tanto que hablar que me voy por las ramas. Vos me hiciste una pregunta, voy a tratar de contestarte. Yo creo que considero que el presidente, hay ciertos cargos, no debe nombrar por su cuoteo político, de ninguna manera. Debe nombrar por la capacidad, por la experiencia. Como yo una vez ya te dije acá, yo apuesto a los jóvenes, pero se necesita de la experiencia que la vida te da cuando vos llegas a cierta edad. Y hay cargos. La experiencia es madre de toda ciencia. Así mismo. Entonces, yo no le veo al presidente Abdo con esa elección hacia su primer anillo, y los ministros que sean personas de experiencia. Personas porque dentro del Partido Colorado hay gente muy proba. Excelente personas, sí, que están totalmente dejadas de lado. Así o por lo mismo. menos que le aconseje. Yo no soy estronista, pero yo te voy a decir que Stroessner se hacía asesorar. Sí. Ayer hablábamos acá con el doctor Horacio Galeano Perrone, justamente. Sí, por gente proba, ¿verdad? Entonces, él se destacaba en algunas cosas, ¿verdad? Porque realmente el presidente de la República no puede tener, no puede saber todo. No puede saber todo, por supuesto. Para eso tienen los ministros. Entonces, su consejero y qué sé yo. Así claro. mismo. Entonces yo veo ese defecto, veo que está en el Partido Colorado, que no le trae, por ejemplo, a Papilín, creo que se llama el apodo, porque no me acuerdo de su nombre, Frutos, que fue embajador en España. Pero famosísimo y una persona intelectual muy preparada. De fuste impresionante. No sé qué hace ese señor. Está ahí en su casa. Está en su casa. Es un desperdicio para el Partido Colorado. ¿Por qué no le llama al presidente para que le asesore? Gratis le va a asesorar. Sí, por ejemplo. Sí. Excelente persona.
Le tenemos, por ejemplo, en diplomacia le tenemos al doctor Luis Enrique Chávez Plate. Que fue embajador de Montevideo, sí. Sí, que fue embajador y en la OEA, cuando También. yo me fui a la OEA, él estaba, ¿verdad? Excelente persona. Hay muchísima gente muy preparada dentro del Partido Colorado que yo considero que no se les puede dejar de lado. Entonces, en cuanto a lo que sucedió, era una bandera que el presidente debía lucirse. Primer punto, no tenía que haberse ido a donde se fue. Ah, sí. No. ¿Por qué no Porque tenía? él es presidente, él tiene que ubicarse, tiene que... Eso mismo dijo Horacio Galeano Perrone. ¿Por qué estuvo mal que se haya ido al norte domingo pasado? ¿Para qué? Él le tiene que dar el lugar a las Fuerzas Armadas. Entonces, él tenía que haberse quedado y hacerse asesorar. Y ya que iba a hacer ese cambio, porque tenía que hacerlo, porque quedó una vacancia en el Consejo de la Magistratura, que yo siempre digo la sala de parto de los jueces. Sí. Bueno, entonces, yo pienso que él tenía que haber analizado muy bien, porque ser ministro del Interior no es fácil. Yo, por ejemplo, no aceptaría. O ministro de Justicia, sí. Bueno, de Justicia quiero decir, me equivoqué. Lo que te quiero decir es que uno necesita también decir, yo no puedo. Claro. Tiene que tener la ética. Yo ejerzo la profesión en familia. Cuando vienen y me plantean un caso laboral o criminal, yo tengo que tener la suficientemente y la altura de ética profesional y decirle, no es mi especialidad. Porque el abogado es igual que el médico. Cuando vienen y me traen un juicio que hay que reparar, que está todo un desastre, le digo, por ejemplo, señora, usted cuando va a tener familia, ¿a qué médico, qué especialista se va? Claro. Al ginecólogo. Muy bien. Usted contrató un oculista, porque es médico también. Claro. Y así mismo es el abogado. Sí, claro. Hay diferentes facetas. Vos, una vez que terminás los 6 años, yo lo hice en 5, una vez que vos terminás la carrera, Tenés la especialización. Claro, no podés ser abogado de ramos generales. No podés estafarle así como te estafan voluntaria, la voluntad popular. Si vas a ser político, sé político de carrera, estudiá, lee, informate de filosofía, de ideología, de relaciones internacionales, porque las relaciones internacionales en el mundo global en que vivimos, necesitamos saber qué pasa con la guerra, que ya hablábamos la vez pasada, ¿verdad? De Ucrania, Rusia, que se está empeorando la situación. Entre paréntesis. Sí. Y que acá, si se largan todos los misiles, las bombas nucleares que tienen, yo creo que acá no vamos a contar el cuento nadie. Sí. Goodbye va a ser el tema. Sí. Entonces, Goodbye, sí. Y para ser político, si a vos querés informarte, lees sobre sociología, y yo te traje unos datos muy importantes que así rápidamente a ver, por leerte. Favor, adelante. Mira, este dato dice, hay 40 millones de niños que viven en situación de calle en Latinoamérica. 40. 40 millones. Son niños excluidos de la familia, de la sociedad. 35.000 niños con desnutrición grave. Sí. 41.000 niños con riesgo de desnutrición. Y 4.000 mueren por años. Por año mueren. 4.000 mueren. Sí. Por y año. 10 niños mueren por día. 10. Sí. Por día. Y en Colombia. Por desnutrición. En toda América. Sí. 240 muertes de parto en la madre, ¿verdad? Después, 500 niños huérfanos por año. O sea, que en 48 horas, un niño en la calle vive un infierno.
por supuesto. Un infierno. Entonces, es por eso que yo voy a apostar aunque no me voten, porque los niños no me van a votar. Pero yo voy a apostar, porque si nosotros no invertimos en esta franja etaria del Paraguay, nosotros nos vamos a despegar. Y nos vamos a ir por el despeñadero. Entonces vos tenés que, tenemos 100.000 jóvenes que se reciben de bachiller. 100.000. Con esas ansias de trabajar, necesitan... ¿Y dónde están los trabajos para ellos? Ahí está, ¿dónde están los trabajos? Entonces tenemos que crear las condiciones para que esos jóvenes puedan competir. Claro, por supuesto. Porque tenemos el capital de producción, que es la tierra, y el capital humano nosotros tenemos. Pero para eso nosotros tenemos que enriquecerles a esos 100.000 jóvenes que se reciben, para que no matarle la ilusión. Muy bien, eso, qué lindo. Porque como decía... No matar la ilusión de ellos, claro. Sí, el presidente Uribe, a quien yo le admiré muchísimo, me invitó para el Congreso de Familia. Él es un estadista, es una persona fantástica. Y me decía, doctora, me decía, ministra, mejor que Petro es. Bueno, vamos. Es otra cosa. No quiero cortarte, vamos a seguir. Bueno, entonces, él decía que, ¿verdad? Que la ilusión no se le debe matar, porque esa es la creatividad. Por eso yo no estoy de acuerdo con el socialismo. ¿Así? ¿No porque estás? En virtud al ingreso que yo tengo, me va a despertar mi creatividad. Si yo tengo más ingreso en mi profesión, entonces voy a estudiar más, voy a leer más, porque te vas a formar más y prepararte más. Es lo que yo te dije al comienzo. Nosotros los jóvenes les tenemos que formar e informar, para que ellos se puedan parar sobre sus dos piernas y caminar. Y caminar por la vida. Nosotros en nuestro partido, que se llama Libertad y República, y lo lidera Víctor Pavón. Apostamos por la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. El ser humano se forma ahí es donde se forman los valores, los principios. Ahí es. Entonces, si nosotros entramos con la Agenda 2030, que actualmente quieren crear un ser humano alejado de la familia en este momento está en un estado de deterioro total. Sí. Tenemos madres solteras, padres solteros, por supuesto, divorciados, casados varias veces. Un tutti frutti. Un tutti frutti que no es lo que realmente, naturalmente el ser humano necesita. Naturalmente el niño nace... ¿Cuál es la familia natural? Natural es papá y mamá. Que te den, que te acobijen, que te dé cariño, que te den amor, que no haya ese dolor, esa rabia, esa indignación de no poder ser un niño como otros niños. Y esto de la transformación educativa. Bueno, ellos... ¿Por dónde pasa esto? La transformación educativa precisamente es introducir como caballo de Troya, porque como todo socialista, en forma suave, sutil, amable, introducen la ideología de género. Entonces... ¿Y qué es la ideología de género? ¿Qué es? Vos podés ser mujer o hombre de acuerdo a cómo vos te percibís. No es de acuerdo a lo que biológicamente vos naciste. Nuestro partido no está de acuerdo con la instrucción a los niños de tan tierna infancia. 7, 6, 7, 8 años. No. Los niños vos le tenés que dejar que jueguen, que se instruyan. Habiendo tantos problemas en el Ministerio de Educación
que deja muchísimo que desear. Esos 86 millones de euros que vino para la transformación educativa, ¿por qué no invierten? 86 millones de euros. Eguatana calcula. ¿Por qué no invierten en estructura, por ejemplo? Hay escuelas que se caen. Para que no se te caiga una teja y te parta el cráneo. Sí, yo sé porque a mí me consta. Cuando fui ministra, lo primero que hice fui al Chaco a visitar a los indígenas, a ver qué necesidades tenían ellos. Claro. Y mira, no tenían ni agua potable, no tienen agua potable, no tienen escuela. En un ranchito, ahí daba clase una maestra desde el primer grado hasta el 6º grado, una maestra. Y la parte de salud no te cuento. Entonces, yo vine muy contenta de haber visto todo eso para informarle a mi presidente, que no me dio completamente bolilla. ¿Sí? ¿Quién era? Duarte Fruto. ¿Sí? Después se me cayeron las fichas, había sido que él es socialista. ¿Y? Yo no sabía que él era socialista, si no, no lo hubiera aceptado jamás en la vida de ser su ministra. ¿Qué hiciste ahí al enterarte? ¿Qué hiciste? No, yo me enteré hace poco, sí, pero sí. ya percibía. Entonces, el socialista no le interesa la niñez, la familia. Los niños no le interesa. ¿Qué va a pasar en Brasil el domingo? Ojalá que gane No, desde Bolsonaro. esa perspectiva que estás diciendo. Ojalá que gane Bolsonaro. ¿Ah, sí? Para mí. Para mí, Bolsonaro. Bolsonaro. Pero el próximo presidente paraguayo se tiene que poner los pantalones. ¿Quién va a ser? No sé. No sé. Y entre todas las opciones, ¿con cuál de ellas te quedas? Ya te dije, mira acá, deja mucho, no hay integridad en nuestros políticos. Entonces, lo que sí, salga el presidente, que salga, que no sea socialista. No tiene que ser socialista. No. Nosotros necesitamos Pero despegar, todos, y para eso necesitamos menos impuestos. Con el 10% ya está súper bien, sí. Y de sobra. No le podés ir sacando cada vez más, desangrándole al que produce para darle subvenciones a los que no producen, a los que no trabajan. Como pasa en la Argentina. Como pasa en la Argentina. Y como me decía a mí Uribe, no se le puede dar dinero, porque ellos tienen que despertar su creatividad, y eso se despierta con la mente, con el entusiasmo. Entonces, Paraguay no tiene que hacer más préstamos. ¿Por qué vamos a endeudarnos nosotros? Y ahora tenemos más de 14.000, acá dijeron, más de 14.000, ¿cómo que se llama? Millones de dólares que se debe a organismos internacionales. Justamente actualizaron ahora hasta septiembre eso, y es una cantidad enorme de dinero. Acá vamos a ver rápidamente. Eso significa que vamos a ir perdiendo nuestra soberanía. Y por supuesto, 14.670 millones de dólares hasta el mes de septiembre es la deuda pública del Paraguay. 14.670 millones de dólares. ¿Qué te parece? Eguatana calcula. Bueno, hace 4 años teníamos 7.000. Hace 4 años, sí. 7.000. Ahora se duplicó, y más inclusive. Entonces, eso significa que vamos a perder nuestra soberanía nosotros. Y Paraguay es muy rico. Tenemos las 2 hidroeléctricas. Sí. Que vos sabés que la guerra de la Triple Alianza fue como consecuencia de no haber delimitado geopolíticamente nuestras fronteras, ¿verdad? Que tuvieron que transar después cuando se hizo Itaipú, que vos ya sabés, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos un presidente íntegro. Un presidente que se ponga los pantalones, Y este presidente no es íntegro.
¿El actual? No, completamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos te acordás? Bueno, pero pasaron 4 años ya. Sí. ¿Algo habrá aprendido o no? Porque dicen que uno no estudia para presidente, pero al pasar 4 años, pero algo se habrá aprendido. No se rodea con gente, te estoy hablando desde el comienzo, no se rodea con gente que le pueda ayudar, que le pueda sacar adelante. Orientar, sí. No. Entonces, vos sabés que Itaipú casi fue vendido por nuestro vicepresidente con José I, no sé qué, ¿te acordás? Joselo. Joselo. Eso dijeron en el 2019. Sí, ese es el ñenga. Bueno, entonces, así nosotros no podemos. Nosotros tenemos que plantarnos con el anexo C, que es el que se va a tratar, ¿verdad? Y defender eso. Nosotros no podemos seguir vendiéndole solamente al Brasil nuestras energías. Nosotros tenemos que venderle a quien se nos antoja. Producir nosotros, sí. Claro, y vender a precio justo. Vender. No puede ser que nosotros solamente al Brasil, todas las industrias brasileras de San Pablo, se están proveyendo de nuestras energías de Paraguay. Sí. Bueno, lo mismo en la Argentina. Sí, es un tema, realmente es un hueso duro de roer este tema. Entonces, yo entro en el Congreso. Conmigo tiene que saber la ciudadanía paraguaya. Si entro, voy a entrar por capital. Como diputada. Diputada por capital, opción 1, por el Partido Libertad y República. Que recién vamos a saber nuestro número y nuestro color en enero, después que terminan las internas. Sí. Y yo lo que prometo. Sí. ¿Qué prometes? Es lo que yo sé hacer. ¿Qué, por ejemplo? Gestión. Que sí. yo ya he demostrado como juez y como ministra de la niñez. Y no voy a esperar. Como tenía mi puerta abierta como ministra y como juez, entraba y los abogados te pueden decir. Sí, corroborar eso, sí. Cómo yo actuaba, ¿verdad? Nunca tuve ningún urgimiento. El juez, la juez. La juez. Entonces, porque la gente dice jueza, eso está mal. No, está mal. Ese es el lenguaje de los socialistas. La juez. Claro. Como dice presidenta, intendenta, y todo lo que termina en T es intendente, la intendente. Bueno, es trabajar con el pueblo directamente. ¿Y cómo voy a hacer? Por lo menos una vez al mes. Dar a conocer que voy a estar en tal barrio. Qué bueno. Para que ese barrio, la gente se comunique, le tenga acceso. Vos, hoy en día, así en las circunstancias que está América Latina, el político no puede ser de escritorio. Claro, por supuesto. Debe ser de la calle. Entonces, yo me voy a constituir en diferentes barrios y llegar al pueblo. ¿Qué necesidad tiene? No puedo irme a Central porque no es mi jurisdicción, ¿verdad? Va a ser capital. Entonces, ñama era que vende empanada a la esquina. Señora, ¿qué usted está necesitando? ¿En qué le podemos servir? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Con qué ley nosotros le podemos favorecer? Por ejemplo, te voy a decir, los niños que nacen sordos mudos, no nacen mudos, sino que nacen sordos, y se le agrega otro impedimento que es ser mudo, claro. Porque el que no escucha no puede hablar. Sí, claro. En consecuencia, lo que está durmiendo un proyecto de ley para que los niños paraguayos que nacen sordos sean operados y se le ponga un chip. Y con ese chip ellos pueden escuchar y pueden hablar. Que sale $16,000. Pero no están aprobando porque no hay rubro, no hay plata. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... ¿Y lo que se gasta en la política acá? ¿Cómo vamos a apostar nosotros por ese capital humano si nosotros no le damos las herramientas? Vos sabés que Beethoven era sordo. Sí. Beethoven. Guatana calcula. Y si Beethoven era sordo, ¿cuántos paraguayos Beethoven
tendríamos Sí, si sí. le damos esa facilidad. Esa facilidad. ¿Quién sabe qué genio vamos a tener? Entonces, ¿por qué no estamos de acuerdo nosotros con los préstamos? Porque esa cantidad de dinero, que yo todavía no leí el diario porque realmente estuve con cliente y no quería llegar tarde, porque para mí la puntualidad es por sobre todas las cosas. Entonces, esta suma, ¿para qué? ¿A dónde? ¿Hay un monitoreo de esto? No. De lo que se maneja, la No. plata que se presta. Ese dinero que se presta va al bolsillo de los políticos. Si se roban acá y nadie sabe La el Contraloría- destino, 1.600 millones por año de dólares, ¿no? ¿Te imaginas vos? Todo lo que se Más puede hacer todo con lo esa que plata. entra de Itaipú y de Yacyretá. Además, claro. Además. Entonces, Contraloría, otro cargo que a mí me gustaría. Ay, cómo me encantaría ser Contralor de la República. ¿En serio, che? ¡Ja! Le voy a controlar hasta el calzoncillo. Bueno, tenemos mucho que conversar con la futura diputada por Libertad y República, diputada por Capital, opción 1, la doctora Mercedes Brites de Buzó. Tenemos que pasar a otra charla. Muchas gracias por estar aquí. Y este partido, Libertad y República, es pro vida, es pro familia, es antiaborto y anti-LGBTI. Sí, LGTBI es la ideología de género. Sí, Apostar por la propiedad privada. Nosotros, sí. por eso que los zurdos no funcionan con nosotros, porque no le vamos a quitar la tierra a nadie. Sí. No. Si vos, me muero, si yo con mi sacrificio y con la de mi esposo tenemos la casa que tenemos, y vienen y te sacan, no, o te sacan un terreno, y ahí está, menos Estado, porque el Estado cuanto más grande, entonces tenemos más funcionarios públicos, y no se necesita para 8 millones de habitantes, que calculo yo que somos, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, hay 10.000 solamente en la municipalidad y trabaja esa gente. Sí, no, está. Bueno, vamos a hacer muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. No vamos a meter el dedo en el ventilador porque si no vamos a terminar salpicados. Doctora Mercedes Brites de Buzó quiere ser diputada a partir de abril del 2023 por Libertad y República. Tenés que volver pronto. Cuando quieras, vos me decís y yo vengo, yo no tengo ningún problema en venir. Vamos a estar conversando sobre todos estos temas que todos son valiosos, ¿verdad? Y hay una cantidad de temas más todavía, pero en fin.